con toda la humildad que me da saberte escuchando, con todo el amor que Cristo ha puesto en mi corazón para ti, vengo a responderte esa pregunta. Vengo a mostrarte cómo obra la justicia divina, cómo castiga a Dios y por qué ese castigo es al mismo tiempo un acto de misericordia que busca la salvación incluso del que te hirió. Te pido que no te vayas. Te pido que me regales estos minutos porque lo que voy a compartir contigo no solo va a darte paz respecto a quien no te valoró, sino que va a transformar tu manera de ver el sufrimiento, la justicia y el amor de Dios. Vas a entender por qué tu dolor no fue en vano, por qué cada sacrificio que hiciste cuenta en el cielo y por qué el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación para algo que tu corazón necesita comprender. He sido sacerdote durante décadas y si algo he aprendido, que las preguntas más dolorosas son las que nos acercan más profundamente al corazón de Dios. Tu dolor tiene un propósito, tu pregunta tiene una respuesta. Y esa respuesta está en la cruz, está en la resurrección, está en el misterio de un Dios que permite el sufrimiento porque respeta nuestra libertad, pero que nunca jamás deja que una injusticia quede sin respuesta. Antes de comenzar este camino juntos, quiero que hagas algo por mí. Cierra los ojos por un momento, respira profundo y pon en las manos de Dios ese dolor que traes, ese rostro que no puedes olvidar, ese nombre que todavía te quema cuando lo pronuncias, esa situación que te ha robado el sueño durante meses, quizás años. Ponlo todo delante del Señor ahora mismo. Porque lo que vamos a descubrir juntos requiere un corazón abierto, requiere que dejes a un lado por un momento tu dolor para poder ver con los ojos de Dios. Y te prometo, hermano, te prometo con toda mi alma que si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, vas a salir transformado. No es magia, no son palabras vacías. Es la verdad del Evangelio aplicada a tu vida concreta, a tu herida real, a tu pregunta sincera. Ahora sí, empecemos este camino. Vamos a adentrarnos en el misterio de la justicia divina, en cómo Dios responde cuando alguien desprecia el amor, cuando alguien rechaza el don que otro le entregó. Y quiero que sepas que no estoy aquí para darte respuestas fáciles o consuelos baratos. Estoy aquí para decirte la verdad, aunque duela, aunque desafíe lo que creías saber sobre Dios. Porque solo la verdad libera y solo la verdad sana las heridas más profundas del alma humana. La primera cosa que debes entender es que Dios ve. Parece simple, incluso obvio, pero es fundamental que esto penetre hasta lo más profundo de tu corazón. Dios vio cada momento en que fuiste menospreciado, vio cuando te esforzaste y no recibiste ni una palabra de agradecimiento, vio cuando diste amor y recibiste indiferencia, vio cuando sacrificaste tus sueños por alguien que luego te abandonó sin mirar atrás. El Salmo 139 nos dice que Dios conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, que de lejos percibe nuestros pensamientos, que no hay palabra en nuestra lengua que Él no conozca por completo. No existe un solo segundo de tu sufrimiento que haya pasado desapercibido ante los ojos del Padre. Cada vez que tragaste tu dolor en silencio, cada vez que sonreíste cuando por dentro estabas destrozado, cada vez que seguiste amando cuando ya no te quedaban fuerzas, Dios estaba ahí contigo, dentro de ti, sufriendo contigo. Esto es crucial porque muchas veces pensamos que Dios es indiferente a nuestro dolor. Creemos que está ocupado con cosas más importantes,
con guerras, con hambrunas, con grandes tragedias colectivas y que nuestro pequeño dolor personal no le importa. Pero eso es una mentira del enemigo. Eso es exactamente lo que él quiere que creas. Porque si logra convencerte de que Dios no ve, de que Dios no se interesa, entonces te has separado de tu única fuente verdadera de consuelo y justicia. La verdad es exactamente lo contrario. Dios está tan cerca de ti en tu dolor que, si pudieras verlo con los ojos del alma, te darías cuenta de que cada lágrima tuya ha caído primero sobre su corazón. San Agustín decía que estamos más cerca de Dios que de nosotros mismos, y nunca es esto más cierto que cuando sufrimos. En el sufrimiento, si sabemos mirar, encontramos a Cristo crucificado que nos dice: yo también sé lo que es no ser valorado. Yo también sé lo que es dar todo y recibir burlas, traición, abandono. Pero Dios no solo ve, Dios registra. Esto puede sonar extraño, pero es profundamente bíblico. Existe una contabilidad divina. En el libro del profeta Malaquías leemos que hay un libro de memoria escrito delante de Dios, donde se registra cada acto de fidelidad, cada acto de amor, cada sacrificio hecho en su nombre. Y en el Apocalipsis se nos habla de libros que serán abiertos el día del juicio, donde está escrito todo lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo. No es que Dios necesite llevar cuentas como nosotros con papel y tinta, es que existe una realidad espiritual donde todo acto tiene peso, tiene consecuencias, está inscrito en la eternidad. Cuando tú diste amor sincero, ese amor no se perdió en el vacío solo porque la otra persona no lo valoró. Ese amor fue registrado en el cielo. Y cuando alguien despreció tu entrega, cuando alguien rechazó tu bondad, ese rechazo también quedó registrado. Te voy a decir algo que quizás te sorprenda. Quien no te valoró está llevando consigo el peso de ese rechazo. Puede que no lo sienta ahora, puede que parezca feliz, exitoso, indiferente a todo el daño que causó, pero está llevando una deuda espiritual que crecerá con los años si no hay arrepentimiento. Es como quien contrae una enfermedad sin saberlo, una enfermedad silenciosa que no da síntomas al principio, pero que va minando la salud poco a poco. El alma humana no fue diseñada para despreciar el amor. ¿No fuimos creados para rechazar lo bueno, lo sincero, lo sacrificado? Y cuando lo hacemos, algo se rompe dentro de nosotros, algo se endurece, el corazón se va convirtiendo poco a poco en piedra. Y esa es la mayor tragedia, el mayor castigo que alguien puede sufrir. Perder la capacidad de amar, de conmoverse, de valorar, porque una vida sin amor no es vida, es muerte en vida, es infierno anticipado. Quiero que pienses en el faraón del Éxodo. La Biblia nos dice una y otra vez que Dios endureció el corazón del faraón. Muchos preguntan, ¿cómo puede Dios hacer eso y seguir siendo justo? Pero lo que realmente está diciendo el texto es algo más profundo. Cada vez que el faraón rechazaba la verdad, cada vez que se negaba a dejar ir al pueblo de Dios, su propio corazón se endurecía un poco más. Y Dios, respetando su libre albedrío, permitía ese endurecimiento. Dios lo entregaba a las consecuencias de sus propias decisiones. Ese es el castigo más terrible, que Dios te deje ser lo que has elegido ser, que te permita vivir con las consecuencias de tus rechazos, de tu orgullo, de tu egoísmo. Quien no te valoró, si no se arrepiente, está en un proceso de endurecimiento. Está perdiendo gota a gota, día a día,
la capacidad de ser verdaderamente humano, de ser verdaderamente feliz. Y ahora viene la parte que tal vez más te cueste entender, pero que es esencial. Dios no castiga para destruir, castiga para salvar. Incluso su ira es misericordia disfrazada. Incluso su justicia busca la conversión, no la condenación. Por eso sus castigos muchas veces parecen tan lentos, tan suaves, tan poco evidentes para nosotros, que queremos justicia inmediata, porque Dios está dando tiempo, está dando oportunidades, está tocando las puertas del corazón de quien te hirió, esperando que se abra, esperando que haya arrepentimiento, esperando que haya cambio. San Pedro nos dice en su segunda carta que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia de Dios que a veces nos desespera porque queremos ver justicia, es en realidad su misericordia actuando. Es Dios dando una oportunidad más y otra más y otra más. Ahora bien, no te confundas. Que Dios sea misericordioso no significa que sea permisivo. Que sea paciente no significa que sea indiferente. Hay un momento en que se acaba el tiempo de la misericordia y comienza el tiempo de la justicia pura. Hay un momento en que el alma, por su propia obstinación, se cierra definitivamente a la gracia. Y ese momento, hermano mío, es más terrible de lo que puedas imaginar. Porque entonces Dios retira su mano protectora y permite que la persona experimente plenamente las consecuencias de sus decisiones. Deja de intervenir, deja de suavizar los golpes, deja de protegerla de sí misma. Y eso, créeme, es el castigo más grande. Quedarse sin Dios, aunque uno no se dé cuenta de que se está quedando sin Él. Vamos más profundo ahora, porque necesitas entender algo sobre la naturaleza misma del amor y el rechazo. Cuando tú entregaste tu amor, cuando te diste sinceramente a otra persona, estabas actuando como imagen de Dios, porque Dios es amor, y cuando amamos verdaderamente participamos de la naturaleza divina. San Juan nos dice en su primera carta que quien ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Tu capacidad de amar, de entregarte, de sacrificarte por otro, eso no viene de ti mismo, viene de Dios que te creó a su imagen y semejanza. Es Dios amando a través de ti. Por eso, cuando alguien rechaza tu amor sincero, no solo te está rechazando a ti, está rechazando algo de Dios mismo que se manifestó a través de ti. Esto explica por qué duele tanto. No es solo tu ego herido, no es solo tu orgullo lastimado, es algo mucho más profundo, es una herida espiritual, es el rechazo de algo sagrado, de algo divino. Y por eso mismo ese rechazo tiene consecuencias espirituales graves. Jesús nos advirtió en el Evangelio que quien recibe a sus discípulos lo recibe a Él, y quien lo rechaza a Él. El amor verdadero siempre lleva consigo algo de Dios, y rechazarlo es rechazar a Dios mismo. Por eso quien no te valoró no solo tiene un problema contigo, tiene un problema con Dios. Puede que no lo sepa, puede que no lo entienda, pero en el plano espiritual, en el plano de la realidad última, ha rechazado una manifestación del amor de Dios. Y eso no queda sin consecuencias. Las consecuencias pueden no ser inmediatas, pero son inexorables. Es como las leyes de la física. Si saltas de un edificio, la gravedad te va a llevar al suelo. No es que Dios te castigue por saltar, es que has violado una ley natural y las consecuencias son automáticas. De la misma manera, en el plano espiritual hay leyes que Dios estableció en la creación.
Una de esas leyes es que quien siembra viento recoge tempestades. Quien rechaza el amor verdadero se condena a una vida sin amor verdadero. Quien desprecia la entrega sincera se rodea de relaciones superficiales y vacías. No es que Dios directamente le envíe esos castigos, es que la misma estructura moral del universo los produce naturalmente. Es como si el alma tuviera un sistema inmunológico espiritual que reacciona contra lo que la daña, y el rechazo del amor, el desprecio por lo sagrado activa esa reacción. He visto esto innumerables veces en mi ministerio. He visto a hombres que dejaron a esposas fieles por aventuras pasajeras y años después los encuentra solos, amargados, rodeados de gente, pero profundamente solitarios. He visto a mujeres que despreciaron el amor sincero de buenos hombres por perseguir estatus o dinero y terminan en matrimonios fríos donde tienen todo menos lo único que importa, amor verdadero. He visto a padres que no valoraron a sus hijos cuando éstos los necesitaban y ahora en su vejez mendigan una llamada, una visita, un poco de atención. No es que Dios les haya enviado esos castigos como venganza, es que cosecharon lo que sembraron. Es que la vida misma, que es manifestación del orden divino, les devolvió lo que ellos entregaron. Vacío por vacío, indiferencia por indiferencia, soledad por soledad. Y aquí viene algo que quiero que entiendas muy bien. Cuando ves que quien no te valoró aparentemente está bien, prosperando, feliz, puede que no estés viendo la imagen completa, puede que solo estés viendo la superficie, porque la verdadera desgracia no es carecer de cosas materiales, no es estar solo físicamente, no es tener problemas evidentes. La verdadera desgracia es tener el alma vacía, es haber perdido la capacidad de sentir profundamente, de amar sinceramente, de conmoverse ante lo sagrado. Y eso, hermano mío, no se ve en las fotos de redes sociales. Eso no aparece en los aparentes éxitos profesionales. Eso está en lo más hondo del ser, donde nadie más puede ver, donde solo Dios y la persona misma tienen acceso. Jesús contó la parábola del rico y Lázaro. El rico vivía espléndidamente cada día vestido de púrpura y lino fino, mientras Lázaro, un mendigo lleno de llagas, yacía a su puerta deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. El rico no hizo nada directamente malo a Lázaro. No lo golpeó, no lo maldijo, simplemente no lo vio, no lo valoró, pasó junto a su sufrimiento con indiferencia. Y esa indiferencia, ese no valorar la humanidad del otro, ese vivir solo para sí mismo, fue suficiente para su condenación. Porque cuando ambos murieron, Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico al tormento. Y en ese tormento, el rico todavía no entendía. Todavía trataba a Lázaro como un sirviente pidiéndole que le llevara agua. No había aprendido nada. Su corazón seguía siendo el mismo corazón egoísta, incapaz de valorar al otro. Esta parábola nos enseña algo fundamental sobre el castigo de Dios. A veces el verdadero castigo es que la persona sigue siendo quien es, que sus ojos nunca se abren, que su corazón nunca se ablanda, que viven y mueren en su egoísmo, en su incapacidad de amar y por tanto se excluyen a sí mismos del cielo, porque el cielo es amor, es comunión y es entrega mutua. Y quien no ha aprendido a amar, quien no ha aprendido a valorar al otro, quien pasó su vida mirando solo su propio ombligo, simplemente no puede entrar ahí. No es que Dios lo rechace vengantemente, es que el cielo mismo es incompatible con un corazón cerrado, egoísta, incapaz de valorar. Es como intentar meter oscuridad en un lugar de pura luz
no funciona, no puede funcionar. Es ontológicamente imposible. Pero escúchame bien, esto no debe llenarte de alegría vengativa, no debe hacerte sentir superior o satisfecho. Porque si sientes eso, entonces tú también estás cayendo en el pecado. Si disfrutas imaginando el sufrimiento de quien te hirió, entonces tu propio corazón está en peligro de endurecerse. Jesús fue claro. Amenigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. No es opcional. No es un consejo para almas especialmente santas. Es un mandamiento para todos y especialmente para ti que has sido herido. Porque el perdón no es opcional si quieres ser libre. La bendición hacia quien te hizo daño no es opcional si quieres que tu corazón sane. Por eso lo que voy a decirte ahora puede sonar contradictorio con todo lo anterior, pero no lo es. Debes orar por quien no te valoró. Debes desearle sinceramente su conversión, su salvación. No para que vuelva a tu vida, no para que te pida perdón y reconozca tu valor, sino para que su alma se salve. Porque si eres cristiano, de verdad, si has entendido algo del Evangelio, entonces sabes que ningún alma debe perderse, ni siquiera el alma de quien te hirió. El castigo de Dios es real, la justicia divina es real, pero Dios no se alegra con la destrucción del pecador. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tu oración por quien te hirió puede ser el instrumento que Dios use para tocar su corazón. Y esto, hermano mío, esto es lo que te va a liberar a ti. Porque mientras sigas atado al resentimiento, al deseo de venganza, a la necesidad de ver sufrir a quien te hizo sufrir, seguirá siendo su prisionero, seguirá teniendo poder sobre ti, seguirá robándote la paz. Pero cuando puedas orar sinceramente por esa persona, cuando puedas desear su bien sin buscar nada a cambio, entonces serás libre. Entonces habrás roto las cadenas, entonces habrás vencido el mal con él, bien como nos manda San Pablo. Y créeme, esa victoria interior, esa libertad del alma, vale más que cero venganzas, más que 1000 vindicaciones públicas de tu valor. Ahora quiero llevarte a un lugar más profundo todavía. Quiero que pienses en la cruz. Quiero que veas a Jesús colgado ahí entre el cielo y la tierra derramando su sangre por nosotros. Él es el amor encarnado. Él es la entrega total. Él es el don perfecto del Padre para la humanidad. ¿Y cómo respondimos? Lo rechazamos, lo escupimos, lo coronamos de espinas en burla, le clavamos en una cruz. La humanidad entera, en su representación en aquellos que ejecutaron a Cristo, no valoró el regalo más grande que jamás se haya dado. Y sin embargo, desde la cruz Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es fundamental para entender cómo castiga Dios. Incluso en medio del castigo hay una invitación a la misericordia. Los que crucificaron a Cristo sufrieron consecuencias terribles. Jerusalén fue destruida 40 años después. El pueblo judío enfrentó dispersión, persecución, sufrimiento durante siglos, pero a cada individuo se le dio oportunidad de arrepentirse. Pedro negó a Cristo 3 veces y después de la resurrección fue restaurado y llegó a ser la roca sobre la que se edificó la iglesia. Pablo persiguió a los cristianos con furia y encontró a Cristo en el camino a Damasco y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Dios castigó, sí, pero cada castigo era un llamado a la conversión. Cada consecuencia
era una oportunidad para volverse a Él. Lo mismo ocurre con quien no te valoró. Las consecuencias que enfrente, el vacío que experimente, la soledad que sienta, el endurecimiento de su corazón, todo eso puede ser el instrumento que Dios use para llamarlo a la conversión. A veces Dios tiene que dejarnos caer muy bajo para que finalmente miremos hacia arriba. A veces tiene que quitarnos todo lo superficial para que nos demos cuenta de que solo Él llena, solo Él satisface, solo Él es suficiente. Por eso, cuando ores por esa persona, pídele a Dios que use cualquier medio necesario para tocar su corazón. Aunque duela, aunque tenga que pasar por el desierto, aunque tenga que perderlo todo, si eso lo lleva a encontrar a Dios, habrá valido la pena. Y aquí está el gran misterio. Muchas veces quien no te valoró fue instrumento de Dios para tu propia santificación. Sé que esto duele escucharlo. Sé que tu primer instinto es rechazar esta idea. ¿Cómo puede Dios usar el mal, usar el rechazo, usar el dolor para mi bien? Pero piensa en José vendido por sus hermanos a la esclavitud. Años después, cuando se reencuentra con ellos, les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. José tuvo que pasar por la prisión, por la injusticia, por años de sufrimiento, pero todo eso lo preparó para ser el salvador de su pueblo en tiempo de hambruna. Sin el rechazo de sus hermanos, sin ese dolor, no habría llegado a ser quien estaba destinado a ser. De la misma manera, el rechazo que experimentaste, por doloroso que haya sido, puede ser el cincel que Dios está usando para esculpir en ti algo hermoso. Puede estar quitando de ti la dependencia emocional, el apego desordenado, la necesidad de validación externa. Puede estar enseñándote que tu valor no depende de que otros lo reconozcan, sino que está dado por Dios desde antes de la creación. Puede estar forjando en ti una profundidad de carácter que nunca habrías desarrollado en la comodidad de ser valorado y apreciado todo el tiempo. El oro se purifica en el fuego, los diamantes se forman bajo presión extrema y los santos se forjan en el crisol del sufrimiento aceptado con fe. Esto no significa que quien te hirió sea inocente, no significa que su rechazo fuera bueno o justificable. Ellos siguen siendo responsables de sus acciones y enfrentarán las consecuencias, pero Dios, en su infinita sabiduría y poder, puede tomar incluso el mal que otros nos hacen y convertirlo en instrumento de nuestra salvación. Puede usar la oscuridad de otros para iluminar áreas de nuestra alma que necesitaban luz. Puede usar el rechazo de otros para enseñarnos a buscar la aceptación solo en Él. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo comprendes en lo profundo de tu ser, entonces puedes mirar atrás a tu dolor con ojos nuevos y decir: valió la pena. No porque el dolor fuera bueno en sí mismo, sino porque Dios lo usó para acercarme más a Él. Déjame contarte algo que he visto una y otra vez. Las personas que más profundamente han encontrado a Dios son aquellas que más profundamente han sufrido. No estoy glorificando el sufrimiento. No estoy diciendo que Dios lo cause para divertirse con nuestro dolor, pero sí estoy diciendo que hay una conexión misteriosa entre el dolor y la profundidad espiritual. Santa Teresa de Ávila decía que o sufrir o morir, porque en el sufrimiento sentía que estaba más cerca de Cristo crucificado. San Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma como el camino necesario para la unión transformante con Dios. Todos los místicos, todos los santos, todos aquellos que han tocado el corazón de Dios de manera profunda han pasado por el crisol del sufrimiento. Porque es así,
No lo sé completamente. Es parte del misterio de la condición humana después del pecado original. Pero sí sé esto. El sufrimiento nos despoja, nos quita las máscaras, nos desnuda de las falsas seguridades, nos hace vulnerables. Y en esa vulnerabilidad, en esa desnudez del alma, Dios puede entrar de maneras que no podría si estuviéramos blindados por la comodidad, el éxito, el ser valorados y apreciados todo el tiempo. Cuando todo nos va bien, tendemos a olvidarnos de Dios. Tendemos a pensar que no lo necesitamos. Pero cuando caemos, cuando nos hieren, cuando experimentamos el rechazo y el dolor, entonces clamamos a Él con sinceridad, entonces lo buscamos de verdad. Y entonces Él se deja encontrar. Así que, hermano mío, hermana mía, si alguien no te valoró, si rechazó tu amor, si despreció tu entrega, quiero que sepas esto: no fue en vano. Ni una sola lágrima, ni un solo acto de amor sincero, ni un solo sacrificio que hiciste se perdió. Todo está registrado en el cielo, y más que eso, todo ha contribuido a hacer de ti la persona que eres hoy. Has ganado en profundidad, has ganado en compasión, has ganado en entendimiento del dolor humano. Y si has sabido llevar todo eso a Dios, si has sabido ofrecerlo unido al sacrificio de Cristo en la cruz, entonces has ganado en santidad. Eres más valioso ahora después del rechazo que antes de él. No porque el rechazo fuera bueno, sino porque tú lo has transformado con la gracia de Dios. Ahora quiero que pienses en algo importante. ¿Qué significa realmente valorar a alguien? Porque a veces nosotros mismos no sabemos valorar. A veces damos, pero damos de manera posesiva. A veces amamos, pero amamos de manera controladora. A veces nos entregamos, pero esperando recibir exactamente lo que nosotros queremos a cambio. Y cuando no recibimos lo que esperábamos, sentimos que no fuimos valorados. Pero ¿qué pasaría si el amor verdadero no espera nada a cambio? ¿Qué pasaría si la entrega verdadera fuera un don gratuito, sin atadura, sin condiciones? Esto no significa que debamos aceptar el abuso. No significa que debamos permanecer en relaciones donde somos constantemente menospreciados. Significa que debemos examinar nuestros propios motivos, nuestras propias expectativas. Santa Teresita del Niño Jesús hablaba del caminito, de hacer las cosas pequeñas con gran amor, sin esperar reconocimiento, sin buscar recompensa. Decía que en la vida religiosa había descubierto que todas querían ser notadas, apreciadas, valoradas, y que ella había decidido hacer lo contrario, alegrarse cuando era ignorada, cuando su esfuerzo pasaba desapercibido, cuando nadie notaba sus sacrificios. ¿Por qué? Porque así su amor era más puro, así su entrega era más verdadera, así no estaba sirviendo a su propio ego, sino verdaderamente dando gloria a Dios. Y esa santita que murió a los 24 años, sin haber hecho nada aparentemente grande, es ahora doctora de la Iglesia, patrona de las misiones, una de las santas más amadas del mundo. Entonces pregúntate con sinceridad: ¿por qué diste? ¿Por qué amaste? ¿Por qué te entregaste? Si tu respuesta es que esperabas ser valorado a cambio, que esperabas gratitud, reconocimiento, reciprocidad, entonces tu amor, aunque sincero, todavía tenía mezcla de egoísmo. No te estoy juzgando, todos empezamos así. Todo amor humano tiene esa mezcla. Pero Dios te está invitando a algo más alto. Te está invitando a amar como Él ama gratuitamente, sin esperar nada a cambio, solo por el bien del otro.
Y paradójicamente, cuando llegas a ese punto, cuando tu amor es tan puro que verdaderamente no necesita reconocimiento, entonces el rechazo ya no te destruye. Duele, sí, porque eres humano, pero no te destruye, porque tu identidad no está basada en ser valorado por otro, sino en ser hijo amado de Dios. Este es un proceso. No es algo que se logra de la noche a la mañana. Yo mismo sigo trabajando en esto después de décadas de sacerdocio, pero es el camino. Es hacia donde Dios nos está llamando a todos. Y si alguien no te valoró, si rechazó tu amor, tal vez una de las razones por las que Dios lo permitió es precisamente para enseñarte esta lección, para liberarte de la necesidad de validación externa, para mostrarte que tu valor no está en lo que otros piensan de ti, sino en lo que Dios sabe que eres. Eres su hijo, su hija, creado a su imagen y semejanza, redimido por la sangre de Cristo, habitado por el Espíritu Santo. Eso es lo que eres, y eso nadie te lo puede quitar, ni con su rechazo, ni con su indiferencia, ni con su desprecio. Hay algo más que quiero que entiendas sobre el castigo de Dios. No siempre es visible para nosotros. De hecho, la mayoría de las veces no lo es. Vivimos en el tiempo, Dios vive en la eternidad. Nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva limitada. Dios las ve desde su perspectiva total. Por eso Santiago nos dice en su carta que seamos pacientes hasta la venida del Señor, que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Hay tiempos de siembra, hay tiempos de cosecha, hay tiempos de espera y tiempos de recompensa. Y no siempre coinciden con nuestros deseos o nuestros calendarios. He conocido casos donde alguien que hirió profundamente a otro vivió aparentemente bien durante décadas y solo al final de su vida, en su lecho de muerte, la verdad de su vacío existencial, de su soledad profunda, de su alejamiento de Dios, se hizo evidente. He conocido otros casos donde el castigo fue más inmediato, donde la persona comenzó a sufrir las consecuencias casi de inmediato. No hay una regla fija. Cada alma es un misterio. Cada vida es una historia única que solo Dios conoce completamente. Lo que sí puedo decirte con certeza es esto: nadie escapa a la justicia de Dios. Puede que escape a la justicia humana, puede que los tribunales no lo condenen, puede que la sociedad no lo señale, puede que pase por esta vida sin nunca enfrentar consecuencias visibles. Pero hay un tribunal al que todos tendremos que presentarnos, el tribunal de Cristo. San Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. No hay escape. No hay abogado que pueda defendernos con mentiras. No hay soborno que funcione. No hay influencias que valgan allí en ese momento supremo. Cada uno se verá tal como es, con todas sus acciones, pensamientos, motivaciones expuestas en la luz de la verdad absoluta. Y entonces se hará justicia perfecta. Entonces, quien no valoró tu amor verá con claridad lo que rechazó. Entonces quien despreció tu entrega comprenderá lo que perdió. Entonces quien te hirió sentirá el peso pleno de su responsabilidad. Pero y aquí está la cosa, hermano, para entonces ya será tarde para muchos.
Por eso Dios actúa ahora con misericordia, aunque a nosotros nos parezca que no actúa. Por eso espera, por eso es paciente, por eso da oportunidades, porque preferiría 1000 veces que el pecador se arrepienta y viva, que tenga que condenarlo en justicia. El profeta Ezequiel lo dice claramente. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, dice el Señor, y no más bien que se convierta de su camino y viva? Dios no está en el cielo frotándose las manos esperando el momento de castigar. Está con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo, esperando que sus hijos vuelvan a casa, esperando poder abrazarlos, perdonarlos, restaurarlos. Por eso tu oración por quien te hirió es tan importante. ¿Por qué tus oraciones unidas a las de tantos otros que aman a esa persona, que desean su salvación, pueden ser la balanza que incline su corazón hacia la conversión? Dios respeta tanto nuestra libertad que no fuerza a nadie a amarlo, pero sí usa todos los medios posibles para atraernos. Y uno de esos medios son las oraciones de los santos, de los justos, de aquellos que han sido heridos, pero han elegido perdonar. Tus oraciones tienen poder, tu perdón tiene poder, tu bendición hacia quien te maldijo tiene poder. No lo desperdicies en resentimiento, úsalo para bien, para la salvación de almas, incluso la de quien te hirió. Ahora, déjame llevarte una verdad que puede ser difícil de aceptar, pero que es liberadora una vez que la asimilas. A veces quien no te valoró simplemente no podía valorarte, no porque tú no fueras valioso, sino porque ellos no tenían la capacidad, no tenían los ojos para ver, no tenían el corazón para apreciar, no tenían la madurez espiritual para reconocer el tesoro que tenían delante. Jesús dijo: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan y los despedacen. Suena duro, pero es profundamente sabio. Hay personas que no están preparadas para recibir ciertos dones, no porque sean malas necesariamente, sino porque están en otro nivel de conciencia, en otra etapa de desarrollo espiritual. Piénsalo así. Si le das un Stradivarius a alguien que no sabe tocar el violín, ¿va a valorarlo? Probablemente no. Probablemente lo use como leña para el fuego o lo guarde en un ático acumulando polvo. El problema no es el violín. El problema es que la persona no tiene la capacidad de apreciar su valor. De la misma manera, tu amor, tu lealtad, tu capacidad de entrega, todo eso son tesoros espirituales. Pero si los entregas a alguien que está viviendo en un nivel puramente material, puramente egoísta, puramente superficial, esa persona literalmente no puede valorarlos. No tiene las categorías mentales, no tiene la sensibilidad espiritual, no tiene la profundidad de alma necesaria para reconocer lo que le estás dando. Y esto, hermano mío, no es culpa tuya. No significa que hiciste algo mal al dar tu amor. El amor siempre es bueno, siempre es correcto, siempre vale la pena, pero sí significa que debes ser más sabio en adelante sobre a quién entregas tu corazón, a quién das acceso a tu vida interior, a quién permites ser parte de tu círculo íntimo. No todas las personas merecen ese nivel de acceso, no porque sean inferiores como seres humanos. Todos somos iguales en dignidad ante Dios, sino porque no todas las personas están en el mismo lugar de su camino espiritual. Y entregar perlas a quien no puede apreciarlas no solo es un desperdicio, también puede ser peligroso para ti, porque como dice Jesús, pueden volverse contra ti. Entonces, parte de la sabiduría que Dios quiere enseñarte a través de esta experiencia es discernimiento. Es aprender a leer a las personas, a ver más allá de las apariencias,
a reconocer quién tiene realmente la capacidad de reciprocar en un nivel profundo. Esto no es ser desconfiado o cerrado, es ser prudente, es ser sabio. La serpiente y la paloma, como nos enseñó Jesús, sean sabios como serpientes e inocentes como palomas. Mantén tu capacidad de amar, mantén tu apertura del corazón, pero añádele sabiduría, añádele discernimiento, añádele la capacidad de proteger lo sagrado que Dios te ha dado. Y aquí está otra verdad profunda. A veces la mejor venganza es tu propia felicidad. No digo venganza en el sentido de hacerle daño al otro, sino en el sentido de demostrar que no te destruyeron, que su rechazo no te definió, que has florecido a pesar de todo. Cuando tú creces, cuando te desarrollas, cuando encuentras paz y alegría en tu vida, cuando te vuelves más sabio, más profundo, más santo a través de la experiencia, entonces quien no te valoró, ve lo que perdió. Y esa puede ser la mejor lección para ellos, el mejor llamado a su conciencia. No porque busques presumir o hacerlos sentir mal, sino simplemente porque tu vida transformada es un testimonio de la gracia de Dios. He visto esto tantas veces. La esposa abandonada que después de años de trabajo interior se convierte en una mujer fuerte, independiente, radiante de paz. El amigo traicionador que usa esa experiencia para volverse más sabio en sus relaciones y construye amistades aún más profundas. El hijo no valorado que sale de esa familia disfuncional y crea su propia familia llena de amor y salud. Y en cada caso los que los rechazaron ven desde lejos lo que podrían haber tenido, lo que perdieron por su ceguera, por su egoísmo, por su incapacidad de valorar. Y esa visión es más efectiva que 000 reproches, más poderosa que 1000 acusaciones. Porque mira lo que pasa cuando tú te quedas atascado en el resentimiento, cuando pasas años lamentando lo que perdiste, reviviendo el dolor, alimentando la amargura, entonces le das sal que te hirió un poder continuo sobre ti. Sigues siendo su víctima, sigues definiendo tu vida en relación a ellos, pero cuando decides levantarte, sanar, crecer, florecer, entonces recuperas tu poder. Entonces dejas de ser víctima y te conviertes en vencedor. Entonces tu vida deja de ser sobre ellos y vuelve a ser sobre ti, sobre Dios, sobre tu propósito. Y esa transformación, ese resurgimiento, es el mayor testimonio que puedes dar no solo a quien te hirió, sino a todos los que te rodean. ¿Y sabes qué, hermano? A veces necesitas llegar al fondo para poder rebotar. A veces necesitas ser quebrantado para poder ser reconstruido más fuerte. No hay manera de evitar el dolor, pero hay manera de usarlo. Los japoneses tienen una técnica llamada kintsugi, donde reparan cerámica rota rellenando las grietas con oro. El resultado es más hermoso que la pieza original, porque las cicatrices se vuelven parte del arte. Así es como Dios trabaja con nosotros. Toma nuestras roturas, nuestras heridas, nuestras cicatrices y las llena con el oro de su gracia. Y el resultado es un alma más hermosa, más valiosa, más radiante que si nunca hubiera sido herida. Pero esto requiere que cooperes con la gracia. Requiere que no te quedes en el papel de víctima. Requiere que perdones, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. El perdón no es decir que lo que hicieron estuvo bien, no es minimizar tu dolor, no es darles permiso para volver a hacerte daño. El perdón es soltar el veneno que está matándote por dentro. Es cortar las cadenas que te atan al pasado, es decir, lo que hiciste me dolió,
pero ya no voy a permitir que ese dolor defina mi presente o mi futuro. Te entrego a Dios. Le pido que haga justicia como Él vea conveniente y yo elijo seguir adelante con mi vida. Esto puede tomar tiempo, no es algo que se hace de una vez y ya está. El perdón es un proceso, especialmente cuando la herida es profunda. Puede que tengas que perdonar una y otra vez. Cada vez que el recuerdo vuelva, cada vez que el dolor resurja, pero cada vez que lo haces te vuelves un poco más libre. Cada vez que eliges bendecir en lugar de maldecir. Eliges soltar en lugar de aferrarte. Eliges mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Estás cooperando con la gracia de Dios para tu sanación y eventualmente llegará el día en que pienses en esa persona y ya no sientas dolor, quizás no sientas nada, quizás sientas compasión, quizás sientas tristeza por lo que ellos perdieron, pero ya no sentirás ese dolor punzante que te robaba la paz. Ese día, hermano mío, ese día habrás vencido, ese día la resurrección habrá llegado a tu vida. Porque así como Cristo murió y resucitó, así tú has muerto a tu viejo, y herido ya has resucitado una nueva vida. Una vida donde tu identidad no depende de que otros te valoren, donde tu paz no depende de que te traten bien, donde tu alegría está fundamentada en tu relación con Dios más que en tus relaciones humanas. Estas relaciones humanas siguen siendo importantes. Dios nos creó para la comunidad, para el amor, para la conexión, pero ya no son tu fuente última.